Carlos Montouto, ¿qué hay? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Una semanita más por aquí, en lo que hay. Pues vamos allá, va. Sí, ¿no? Ya Sí, tanta fiesta no puede ser, ¿no? fiesta es vosotros. Aunque tú no hiciste fiesta ayer. Yo no hice fiesta, ¿no? Estabas Yo- ahí con Rafa Cid hablando de forma muy interesante, además, para que se lo perdiera, muy recomendable. El Ah, análisis que hizo Rafa sobre Davos, ¿no? sí. Y el surgimiento de una nueva estrella internacional llamada Pedro Sánchez, ¿no? Entre el mundo de la macroeconomía. Yo me lo pasé muy bien, la verdad es que no lo haya oído, se lo recomiendo, muy interesante. Bien, la gente a esas horas suele estar viendo. No Bueno, viendo nada, no tomando el me, qui- aperitivo o a saber. no me quiero meter con la audiencia, que son los únicos que me quedan y son pocos. Así que con todo lo demás del mundo ya me he metido. Son pocos y valientes, o sea que, Explícale a la gente quién es ese amigo tuyo que tienes ahí leyendo un libro detrás. bueno, pues ahí detrás está el señor Seurat, maestro del puntillismo, que fue una última evolución del impresionismo y Ah, que es un maestro de maestros porque, como indica el nombre con el que se definió su estilo, no es el único, pero sí el más destacado, amigo ah, personal de Van Gogh, entre otros. Bueno, pues toda su construcción impresionista, los retratos que hacía, los paisajes que pintaba, los pintaba reduciendo la pincelada a puntos. Por eso se llama puntillismo, ¿no? Y es una técnica absolutamente laboriosa, pero en mi opinión magistral, tanto en el empleo de esa técnica como en el manejo de la luz, ¿no? A mí es que me gustan mucho desde hace muchos años ya los maestros impresionistas y esto es como una vuelta de tuerca más el puntillismo y bueno, pues yo soy muy fan. Así que, lo dicho, antes de que empezáramos el programa, cuidadito con lo que dices con Seurat, ¿eh? bueno, ya me has advertido y ya eso. Exactamente, que te prohibimos entrar en los museos de aquí a que termine tu existencia. Yo en eso coincidimos, ¿ves? Y soy un fan de, no tanto del puntillismo, más del impresionismo, hasta Van Gogh. Después de marrar un poquito, pero ya no me meto con los puntillistas. Ya, vale. Bueno, ¿y quién no demarró? Porque luego llegó el surrealismo y llegaron, en fin, ya toda una serie de las famosas vanguardias del siglo XX, ¿no? Que de comienzos del siglo XX que ya se disparan como fuegos artificiales en distintas direcciones y bueno, el siglo XX, particularmente el comienzo, fue especialmente convulso socialmente, culturalmente, políticamente y por supuesto que, claro, las vanguardias artísticas pues tenían que reflejar también esa disparidad, ¿no? De opiniones y de criterios y de pulsaciones, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra historia que ya contaremos otro día. Muy bien. Eh, Como veis, aquí es lo que hay. No interviene cualquier pelagato, que se les exige unos mínimos y a veces esos mínimos se convierten en máximos auténticos. No estaba preparada esta, ¿cómo podríamos decir? Explicación pictórica. Sobre el puntillismo, impresionismo, su evolución, etcétera, etcétera. Bueno, Que se han creído que sabemos hacer la quiniela y todo, que no se vayan a sí, pensar. sí, yo juego también. Claro, claro, claro. A Muy ver, bien. Vamos a hablar de cosas menos agradables seguramente hoy. choque frontal, gobierno, poder judicial. A ver, ¿qué ha pasado? Oh, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué no ha pasado, querrás decir, no? Vale. Porque a mí hay una cosa que me molesta especialmente del Partido Socialista, que es que desde que pasó a formar parte del gobierno más progresista de la historia, eh, realmente parece haber hecho profesión de fe de lo que podríamos llamar la izquierdita cobarde, ¿no? Es decir, tiro la piedra, escondo la mano, eh, alguien sale a decir algo por parte del gobierno y resulta que en realidad está diciendo lo que todos piensan, pero públicamente, cuando arrecia la crítica, pues resulta que todos plegan velas y dejamos solo a la persona que desde el gobierno ha dicho alguna cosa. Claro, antes había una justificación. Es que eran los malos de los podemitas, que ya se sabe que son unos pequeños enfants
revolucionarios, que les falta visión de Estado, que les falta experiencia política de primer nivel, y entonces pues dicen según qué cosas, por ejemplo con la ley del solo sí es sí, Irene Montero, se lanzan al vacío y luego resulta que cuando miran para atrás no hay nadie detrás para socorrerles, ¿no? Para salir en su auxilio público, ¿no? Pero claro, ahora ya Podemos no está. Y Sumar, pues no es más que otra pata más del mismo banco socialista o banca socialista. Y entonces, pues, claro, nos hemos encontrado con que se ha repetido la misma historia, pero sin el asidero de tengo a Podemos para utilizarlo como chivo expiatorio. Y me estoy refiriendo naturalmente a una borrasca. Algunos dicen que era un vaso de agua, otros dicen que es más que un vaso de agua, que es ya la constatación definitiva del enfrentamiento público. Me estoy refiriendo, digo, a las declaraciones de Teresa Rivera, vicepresidenta tercera del gobierno, no es moco de pavo, y que la semana pasada, con ocasión de conocerse, bueno, pues la decisión del juez Manuel García Castellón de rechazar, no solo rechazar el recurso presentado de reforma, presentado por la Fiscalía contra la imputación de Puigdemont y otras personas por presunto terrorismo en relación al caso Tsunami, sino afirmar además que ahora existían indicios incluso más nítidos y sólidos que cuando se comenzó la investigación allá por el mes de noviembre, si no recuerdo mal, pues Teresa Rivera apareció en los medios en una entrevista o en un desayuno de estos informativos que suelen dar los ministros y, bueno, pues con nombre y apellidos acusó al juez de tener una especial querencia a hacer coincidir las fechas de sus resoluciones con momentos políticamente sensibles o momentos delicados. Básicamente vino a decir esto, ¿no? A mí personalmente, que la semana pasada, y cuando no, hemos estado hablando aquí de Manuel García Castellón insistentemente, el famoso magistrado, instructor del juzgado número 5, me parece recordar, de la Audiencia Nacional, que se hable de este juez en los mentideros públicos me parece bien. Lo que no me parece tan bien es que luego llegue el Partido Socialista y ante las críticas unánimes del Consejo General del Poder Judicial, de todas las, lo diré, de todas las asociaciones judiciales, pues resulta que, fíjate, Manolo, es que no ha habido nadie en el gobierno que no haya hecho otra cosa que, aun tratando de disculpar a la vicepresidenta tercera del gobierno, haya recogido, plegado velas y haya dicho que no, bueno, pues que no tiene razón y que no está bien esto de coger y continuar señalando o dedicarse a señalar singularizadamente a determinados jueces, porque esto es una intromisión del poder político en el poder judicial, ¿no? Y que por tanto la separación de poderes debe ser mantenida, que ahí ha salido el superministro de Justicia a decir no, no, corriendo, no, no, si yo ya he dicho que defenderemos la independencia del Poder Judicial en todos los casos, etcétera, etcétera. Y claro, ¿qué quieres que te diga? Es que lo del caso Tsunami es muy grave. Es muy grave. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que revienta por completo la hoja de ruta que pretende acomodar o mantener este gobierno para su propio sostenimiento con el apoyo de Junts per Catalunya. Porque es una bomba en toda la línea de flotación y no es fácil de desmontar jurídicamente hablando. La construcción, aunque nos parezca muy atrabiliaria, muy políticamente interesada, de García Castellón, que tampoco se caracteriza por dar puntadas sin hilo. No, no, nos puede parecer lo que quieras, pero hay... El fiscal está diciendo que no tiene ningún fundamento, el fiscal lo que la dice... argumentación no es válida, que se ha cogido a un clavo ardiendo, que lo del fallecido en la terminal de al lado... No lo califica solo lo del fallecido. Lo del fallecido, para calificarlo como una muerte que sea consecuencia de las maniobras llevadas a cabo por los manifestantes en el aeropuerto del Prat,
no por sí sola no es lo que da el salto cualitativo a terrorismo. Y me explico. Por eso, de hecho, la Audiencia Nacional, cuando es inicialmente discutida esta cuestión en relación al auto de noviembre, porque se plantean recusaciones, incluso recursos del señor Boyer, entre otros, es el abogado de Puigdemont, todo el mundo lo conoce, pues nos encontramos con que no permite establecer la consecuencia de que se hacía por motivaciones políticas, en la que abundaba el recurso del señor Boyer, ¿no? Y por tanto rechaza las recusaciones, que es lo primero que se produce, ¿no? ¿Por qué? Pues porque porque García Castellón, digo, no da puntada sin hilo. Él sabe también lo que se está jugando y por tanto tiene que darle una cobertura, aunque sea formal, a sus decisiones, una cobertura jurídica, aunque sea desde el plano formal, a sus decisiones. ¿Y dónde está esa cobertura? Pues mira, Manolo, es que el problema está en que los delitos contra la seguridad aérea, contra la aviación civil, han ido creciendo exponencialmente de penalidad. Y me explico. Existe una ley, la ley 294 del año 64, creo que la está bien, pero bueno, tampoco creo que sea tan importante. Una ley que en su artículo 20 castiga ya como delito de sedición, el desaparecido delito de sedición, y por ahí es donde va el Ministerio Fiscal, que esto sería desórdenes públicos agravados, pero no otra cosa, a precisamente aquellas personas concertadas que en aeropuertos o aeronaves se alzaran colectivamente para para realizar alguna clase de acción contra la navegación aérea y en concreto la de impedir al comandante de aeronave o jefe de aeropuerto en uso de sus atribuciones el libre ejercicio de sus funciones o ejecutar con otro fin coacción sobre ellos. En definitiva, de la misma manera, la perturbación del servicio que impida la realización normal de los cometidos propios del aeropuerto. Esto, que sería un delito de sedición, según el artículo 20 de esta ley del año 64, que sigue vigente en España, por sí solo no supondría la calificación de terrorismo. Pero es que el problema existe desde que hay una convención de prevención contra el terrorismo del año internacional del año 1977 y después una orden no me acuerdo ahora el término técnico, del Consejo de Europa, un convenio del Consejo de Europa para la prevención del terrorismo que incorpora los delitos contra la seguridad aérea y la aviación civil, y entre ellos está al catálogo de actividades terroristas. Es decir, existe una protección reforzada en el derecho internacional, que en realidad no está pensado para supuestos como este, sino que está pensado sobre todo para el tema del secuestro de aeronaves, ¿no? Pero que incorpora entre el catálogo de lo que se considera delitos terroristas, precisamente toda aquella tipificación penal en los estados firmantes de este convenio, y desde luego España es uno de ellos, a en contra o que penalicen los delitos o las actividades que se puedan producir contra la seguridad aérea. Y esta es la cuestión. Verdaderamente García Castellón, en el auto que ha dictado la semana pasada, lo que estaba diciendo es que se ha confirmado que efectivamente no tanto el tema del pasajero muerto o pasajero o la persona que se encontraba en el aeropuerto francés que falleció, sino que se ha confirmado definitivamente el tema del bloqueo de la torre de control. Y utilizando el tema del bloqueo de la torre de control, le permite, al menos sobre el papel, justificar que hubo una amenaza seria y consistente respecto de la seguridad aérea, tanto de los aviones que estaban en vuelo, y cita los aviones los vuelos que se tuvieron que suspender, los que se tuvieron que desviar, tanto los que estaban en vuelo como los que estaban en tierra, precisamente por esa labor de coacción respecto de la torre de control, que es, desde luego, un punto neurálgico y estratégico dentro de cualquier aeropuerto. Por tanto, a donde quiero ir a parar.
¿Existe una cobertura formal desde el punto de vista jurídico para sostener que hubo terrorismo? Porque además esta Convención Europea del año 2018 incorpora también elementos nuevos que no existían hasta entonces respecto de que no cabe utilizar la excusa de motivación política para sustraerse de la aplicación del delito de terrorismo, por un lado, y por otro lado establece y define en el artículo 5 en qué consiste lo que llama provocación pública para cometer delitos terroristas. Yo no digo que compartas mi criterio, Manolo, ni a la audiencia. No es mi criterio. Estoy exponiendo lo que dicen las normas, nada más. Yo cuando digo lo contrario tampoco es mi criterio porque no tengo capacidad para Claro, ello. por Pero eso. Creo que hay que escucho a detallar quien... lo que dicen las normas. Otra Eso cosa es. distinta es que podamos luego encontrarle un enfoque, una interpretación que sea más sesgada en favor de un interés o de otro. Pero digo que formalmente hablando al menos existe normativa aplicable. Hablaba de este artículo 5 de este convenio del Consejo Europeo de 2018, donde, por ejemplo, se dice a los efectos del presente convenio se entenderá por provocación pública para cometer delitos terroristas la difusión o cualquier otra forma de puesta a disposición del público de mensajes con la intención de incitar a cometer delitos terroristas cuando ese comportamiento ya preconice directamente o no la comisión de delitos terroristas, cree peligro de que se puedan cometer uno o varios delitos. Es decir, por esta vía, también formalmente, las reuniones que pudieran haber tenido en Suiza y en otros lugares, la directiva de no solamente de Junts, no solamente de Puigdemont, también Marta Rovira y compañía, en esa reunión que se supone que se ha documentado ya. Ahí es donde también yo un poco sigo a los que mantienen la teoría de que es mucho achacarle a un señor que lleva 2 años fuera en el exilio, fugado, como cada uno quiera decir, que es el causante, el director, el que manda, el que organiza y el responsable máximo de todos esos actos que Tsunami Democratic ese día concreto en esa manifestación hizo. Es decir que organizó desde allá él y Marta Rovira toda esa movida requiere hilar muy fino, no solo que existan esos convenios y legislaciones que tú nombras, que obviamente están ahí, pero de ahí decir que el señor Puigdemont, desde su exilio, y la señora Marta Rovira, también, que estaba en otro sitio, organizaron toda esa movida. Encima se murió un señor que estaba en la otra terminal, no en la misma que se hicieron, bueno, que iba de camino a la otra terminal, y se murió de un infarto que después relacionaron que no tenía nada que ver los servicios sanitarios, que era un señor enfermo y que por los motivos que fuera le causó. Bueno, yo sigo ese argumento. Ahora. Bueno, cada uno puede ser del partido, del equipo de fútbol que quiera. Es decir, Manolo, lo que yo estoy tratando de explicar, y verás por qué lo explico, es que en principio existe un asidero legal, es decir, un sustento formal, teórico, normativo, a donde se puede agarrar una interpretación como la que realiza Manuel García Castellón sobre que con el bloqueo del acceso a la torre de control del aeródromo de Barcelona se buscaba afectar a la seguridad del tráfico aéreo. Esto no es discutible porque esto sucedió. Vale. Otra cosa distinta, y a es a donde quiero ir a parar ahora, es sabiendo que existe pues como mínimo, un sustento teórico admisible. No digo que al final vaya a ser probado, ni que esto vaya a tener como consecuencia una condena por delitos de terrorismo, pero sabiendo que hay un sustrato admisible como poco, que justifica la investigación. Otra cosa distinta son las motivaciones, otra cosa distinta es por qué se elige en el momento en el que se elige para pronunciarse después de 4 años con el procedimiento parado, etcétera, etcétera. Vamos a ver, o sales en tromba o no sales en tromba, pero lo que no puede salir es como el portero que sale a por un balón y se queda a media salida, que es lo que acaba de hacer el Partido Socialista con Teresa Rivera. ¿Por qué? Pues porque esto va a ser muy difícil que en la sala de apelaciones de la Audiencia Nacional, cuando vaya ahora
tras haber sido rechazado el recurso de reforma de la Fiscalía, que considera, como tú, que estamos ante un supuesto de desórdenes públicos agravados, pero no ante un supuesto de terrorismo, con lo que ello implica, porque además el tema de la calificación como terrorismo, como he dicho antes, no depende tanto de que haya un muerto o no. De lo que depende que haya un muerto o no es de que pueda ser un delito que puede ser amnistiado, es decir, incluido en la ley de amnistía. Esto es de lo que depende el muerto, o lo que hace que tenga consecuencias el asunto del muerto. No en sí, si es o no delito de terrorismo, porque la afectación a la seguridad del tráfico aéreo, te acabo de explicar que legalmente, tanto en la normativa interna española como en la normativa internacional, sí está considerado delito de terrorismo, que es a donde quiero ir a parar. Por tanto, sabiendo que esto va a ser así, que por tanto hay pocas posibilidades de que la Audiencia Nacional, incluso aunque tuviera la mejor de las voluntades progresistas, vamos a poner, de intereses comunes con el gobierno actual, eh, quisiera archivar el asunto y descabezar la investigación del juez, calificándola como desórdenes públicos, lo cual equivaldría a que saliera de la Audiencia Nacional y tuviera que ir a los juzgados de origen, o a los juzgados civiles comunes, eh, pues Cataluña se tendría que hacer. claro, básicamente en Cataluña, Mm. esto es algo de muy difícil encaje legal, de muy difícil justificación, por lo tanto, es un escenario que debería, tanto la opinión pública como los partidos políticos interesados, plantearse que es poco probable. Y si es poco probable, ¿cuál es entonces la hoja de ruta a seguir? Lo que, como digo, no puede ser es quedarte a media salida, porque acaba siendo gol en el símil futbolístico que he puesto antes, cuando el portero sale a cazar moscas, ¿no? Luego, entonces, la actuación que se está llevando a cabo por el Partido Socialista, un poco timorata, de por un lado digo porque no me queda más remedio, que sí, que yo defiendo la independencia del Poder Judicial, que no os preocupéis, que tal y que cual, y por otro lado, vamos a ver, manifestaciones como las de Teresa Rivera, que en realidad todos los periodistas que, sobre todo, que tienen relación directa tanto con Moncloa como con Ferraz, como con el Congreso de los Diputados, saben que es una expresión, vamos a ver, es súper conocida y unánime de todo el entorno del Partido Socialista respecto a qué papel está jugando de intromisión en política el juez García Castellón. Pero no solo del Partido Socialista, sino de muchísima gente, entre De los que muchísima gente antes, de muchísima gente antes. La diferencia con ahora ahora es que también. ahora una vicepresidenta tercera del gobierno del Partido Socialista viene a reconocer explícitamente la existencia de lawfare cuando, al menos, y además singularizándolo Manuel García Castellón, cuando, cuando hasta la fecha este era un argumentario de los partidos, digamos, de los partidos de la oposición, ¿no? Es decir, de partidos que eran minoritarios, sea Podemos, sea los partidos nacionalistas, etcétera, etcétera. Lo que cambia radicalmente el partido es que uno de los dos partidos del bipartidismo reconozcan tan públicamente y dando nombres y apellidos que esto es así. Pero claro, además resulta más incomprensible para mí al menos la posición socialista en general, saliendo todos, batiéndose en retirada y dejando sola a Teresa Rivera, lo cual da mayor impulso a la crítica que procede de la derecha respecto al intento de constante de instrumentalización del Poder Judicial por parte del Partido Socialista. Resulta todavía, digo, más incomprensible para mí cuando hasta hace nada, hace muy poco antes de Navidades, vimos al senador señor Monago del Partido Popular poner nombre y apellidos en el juez Juan Manuel de Prada, ¿vale? Y allí no se montó ningún pifostio en relación al tema del lawfare, y se estaba hablando de lawfare, se estaba hablando abiertamente de lawfare. Y tampoco veo que se diga nada ni se utilice el argumento bastante plausible para demostrar que existe una, una campaña
de intervención en política del Poder Judicial, y lo digo así con todas estas palabras, con lo que, desde luego, la argumentación de que el señor García Castellón, más allá de lo bien que hilvane sus textos jurídicos para darles un soporte formal aceptable, tiene intencionalidad política, es que, como digo, pues no se esté mencionando absolutamente nada. Sí, todo se centra en el secuestro del Consejo General del Poder Judicial por parte del Partido Popular, pero no se dice nada de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial. Que dirás, ¿eso qué es? Pues es una guía que un colectivo de juristas ha distribuido en la carrera judicial, en la que incita a los jueces a que lleven casos, a jueces que lleven casos relativos al proceso, a acudir a la justicia europea o al Tribunal Constitucional una vez la ley esté en vigor para frenar su aplicación. Y es un documento oficial de 68 páginas que está elaborado por una asociación formada por magistrados en activo, fiscales, catedráticos, abogados e incluso ciudadanos ajenos al ámbito jurídico, que aseguran defender la despolitización de la justicia española. Haciendo política. Claro, claro. Entonces, me hace mucha gracia, ¿no? O sea, su presidente, por ejemplo, es el ex eurodiputado de UPyD, Francisco Sosa Wagner, que es catedrático de Derecho Administrativo, que fue miembro de la comisión de expertos que diseñó el modelo autonómico español bajo la presidencia de Eduardo García de Enterría en el periodo constituyente del año 77. La Constitución se aprueba en diciembre del 78. Y que es un personaje que el hecho de que estén distribuyéndose entre la carrera judicial a todos los niveles y en toda España ya directamente instrucciones instrumentalizadas y coordinadas para dictar resoluciones que claramente tienen un sesgo político, si eso no es injerencia del Poder Judicial en el Poder Político, apague vámonos. Entonces, de esto no se está diciendo prácticamente nada. Yo no escucho en las tertulias televisivas sobre política hablar de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial. No escucho más que muy de soslayo que exista una coordinación, que esté habiendo un ruido de togas donde exista una coordinación que dé respuesta al mandato del señor Aznar del que pueda hacer haga, ¿no? Como aquí se está viendo claramente, y acabo de explicarlo, con esta Plataforma Cívica por la Independencia Judicial. Por tanto, a mí me parece que este es un momento extraordinariamente delicado en donde, dado que por una parte esta semana se va a mover bastante este árbol del lawfare en relación con las investigaciones que se están llevando a cabo en Barcelona por las presiones de la policía patriótica del señor Fernández Díaz en el gobierno de Mariano Rajoy, con en particular el espionaje que se realizó a uno de los fiscales jefes de la Audiencia Provincial de Barcelona. Me parece que este es el momento definitivo en el que el PSOE no puede seguir jugando a nadar y guardar la ropa. Es decir, o directamente se entra en una situación, porque además nadar y guardar la ropa, aparte de cínico y de tomarnos a los ciudadanos como tontos, no se corresponde con el hecho, ni va a evitar el hecho de que haya una embestida durísima del Poder Judicial contra el Poder Político, en particular contra el Poder Ejecutivo, pero durísima, que como vemos ya se está coordinando, ya se está rearmando, ¿no? Acabo de explicarlo en relación al tema de la ley de amnistía, pero no solamente es lo de la ley de amnistía, como es natural, es una cuestión también de lo nervioso que ha puesto a el Poder Judicial la posibilidad de que las comisiones de investigación que se lleven a cabo en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, puedan seguir cuestionando lo que ha sucedido en el devenir de este país desde el punto de vista de motivación política de las resoluciones de los altos tribunales en los últimos 10 años, ¿no? Y esto, claro, en un territorio que se está abonando de manera constante y permanente, inclusive por el mismo señor Feijóo, de deslegitimación del Tribunal Constitucional. Ha habido 2 sentencias la semana pasada
que, como sabemos, por parte del Tribunal Constitucional, una que tiene que ver con con el proceso de intento de reestructuración de Herri Batasuna y del señor Otegi, y la otra ahora mismo no la recuerdo. Igual te acuerdas tú, Rodríguez, Manolo. el diputado de Podemos, Rodríguez, que le quita. Alberto Rodríguez, exactamente, cuando pierde su escaño como consecuencia de una interpretación que ahora del Tribunal Supremo, que ahora el Tribunal Constitucional considera, vamos, que fue desproporcionada y Sí. que perjudicó sus derechos fundamentales, y por eso le otorga amparo, que está volviendo a abrir unas costuras entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, que no es la primera vez que se abren, porque ya me parece recordar que fue en el año 2006, y antes del 2006, en los años 90, hubo también situaciones de enfrentamiento público directo entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Incluso el Tribunal Supremo, esto es muy curioso, llegó a condenar a los miembros del Tribunal Constitucional a una multa, además es muy curioso, de 500 euros a cada uno, de los componentes entonces de aquel Tribunal Constitucional, porque habría habido un supuesto, habrían cometido una supuesta irregularidad respecto a la tramitación de un recurso que presentó un determinado abogado, ¿no? Quiero decir que no es inédito en España que exista un ambiente de conflicto entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, pero sí que en este momento existe una sensación en el Tribunal Supremo de que se le está escapando el control de la situación, en la medida en la que hasta la fecha ellos eran los amos y señores del cortijo judicial, y ahora pues resulta que, por un lado, los independentistas dando guerra con sus comisiones en el Congreso, por otro lado, la ley de amnistía, por otro lado, acusaciones constantes de lawfare incluso desde el gobierno, y por otro lado, el Tribunal Constitucional enmendándole en la plana consecutivamente, dando a entender que hay decisiones que pudieran tener, si no un tufo de prevaricación, sí como mínimo un tufo de demasiado intervencionismo político, pues en el caso de Alberto Rodríguez principalmente, pero bueno, también en el caso de Otegi, ¿no? Con la cuestión de obligar a que se repitiera el juicio, ¿no? Hacen que ahora mismo, vamos a ver, los banquillos de las Salesas, ¿no? Que es donde está el Tribunal, la Plaza de las Salesas en Madrid, donde está el Tribunal Supremo, pues haya muchísima incomodidad y muchísima presión en sentido contrario para soltar la maldición de la gitana, que pleitos tengas y los ganes, al Partido Socialista, ¿no? Por tanto, que el Partido Socialista rehúya una vez más el combate, cuando es un combate público que resulta inevitable, pues, y que deje a los pies de los caballos a uno de los suyos, como acaba de hacer con Teresa Rivera, resulta como poco no solamente indigno, sino además bastante ridículo, porque es una batalla que va a tener que cometer, le guste o no le guste. En el momento que para su supervivencia ha tenido que meterse en línea con los partidos nacionalistas catalanes y asumir parte de su discurso, en el momento que está asumiendo el discurso de la asistencia o posible asistencia del lawfare, no puede con la boca pequeña decir que sí y con la boca grande decir que no. ¿Por qué? Pues porque el lawfare, que ahí ha estado y estará y seguirá estando, porque todos sabemos que composición desde el punto de vista ideológica tienen los altos tribunales en este país, no los altos y los no tan altos, y lo sabe desde los tiempos de Felipe González, pues en vistas de una eventual y definitiva reforma del Consejo General o renovación del Consejo General del Poder Judicial, pues o te planteas bajo la cabeza y pacto con el Partido Popular lo que quiera y se acaba la historia, pero entonces me quedo sin gobierno y a repetición electoral, o te planteas ir a por todas y sacar de una santa vez este debate, que es el debate que nunca se ha hecho en este país, que es el debate de la falsa impunidad del Poder Judicial en España. Que esto es un debate que incomoda mucho en Europa, evidentemente incomoda mucho en Europa, pero hombre,
han hecho unos esfuerzos impresionantes para comunicar con ruedas de molino, como por ejemplo que el catalán pueda ser idioma oficial dentro de la Unión Europea. Por tanto, están haciendo un impresionante esfuerzo, no solamente diplomático, sino también didáctico en Europa con la cuestión de la ley de amnistía. Evidentemente, como comentaba ayer y lo hemos mencionado al principio, Rafa Cid, respecto de la conferencia de Davos, Pedro Sánchez tiene mucho crédito internacional y por eso también se le permite hacer muchas cosas de las que está haciendo, pero claro, es todo a crédito. Al final tendrá que haber resultados. Por tanto, mi consecuencia, no sé cuántos minutos llevamos ya, mi consecuencia sobre todo algo más que seinete, una verdadera guerra frontal, he definido antes, porque ahora ya que nadie se esconde detrás de las máscaras, bueno, salvo el ministro Bolaños, ¿no? Que es al que le toca hacerlo, pero esta verdadera guerra entre la judicatura más conservadora, que tiene asumido como propio la defensa de la bandera y del Estado por encima incluso de cualquier interés político, porque de los políticos ya se sabe que uno no debe fiarse, ¿no? En el viejo resabio franquista, ¿no? Que todavía anida tanto allí en las Salesas, ¿no? Pues entre ellos y el actual Poder Ejecutivo no cabe otra solución que arremangarse, porque la otra ya hemos visto que supone perder el gobierno, que es arremangarse y por fin, públicamente, con luz y taquígrafos, desmontar la supuesta neutralidad de un poder judicial que en España no ha existido y no existe, ¿no? Y que no es neutral y además lo demuestran y lo hacen muy, muy evidente, muy visible, porque esas, iba a decir folleto, no lo es. Sí, la guía, la guía de la Plataforma Cívica para la Independencia Judicial, sí. Esa guía que se está distribuyendo de cómo retrasar, incomodar, hacer que tarde más de lo debido aquellos casos en que se pida una acumular en los tribunales de la Unión Europea las demandas prejudiciales para que de esta manera, bueno, pues quede prácticamente indefinido, pasen 1, 2, 3 años, de forma que al final, ¿cuál es el propósito de todo esto? Pues que los independentistas se cansen y rompan el gobierno. Y no haya gobierno, y haya elecciones, y gane Rajoy, y gane Feijóo. Vamos a ver, que este es el final de la película. El final de la película siempre ha sido, o sea, una amnistía que preocupa al 0,6% de los españoles, según el CIS, no es un problema como tal en la sociedad española, pero sí es un problema como tal en cuanto a la imposibilidad de obtener con los números actuales el gobierno por parte del Partido Popular. Y todos estos esfuerzos están incardinados y orientados a dinamitar la línea roja que supone la amnistía, no tanto porque suponga una preocupación política o social de primer orden, que en realidad no lo es, sino en cuanto que suponga su dificultad de aplicación o su imposible aplicación, la ruptura de los nacionalistas catalanes con el Partido Socialista, de manera que rompiéndose el gobierno se provoquen unas nuevas elecciones que esperan sus asesores poder ganar, y además de calle, con mayoría absoluta, como siempre ha pretendido y pretendió el 23 de julio el señor Feijóo. Y esta es la estrategia. Entonces, vamos a hablar claro, de una santa vez, pero no salgas corriendo a la primera pedrada que caiga, como viene haciendo el Partido Socialista cada vez que ocurre algo de carácter polémico que salpica al gobierno. Antes tenían el chivo expiatorio de Irene Montero y de Podemos y de Pablo Iglesias. Ahora no lo tienen. Y cuando Teresa Rivera dice lo que todos los cargos socialistas han dicho en privado, pero en público, entonces salen todos corriendo y la dejan sola. Pues, hombre, no, perdóneme, pero la izquierdita cobarde se la va a acabar comiendo el lobo. Se la va a acabar comiendo el lobo. Así que ellos verán. Pero bueno, esto es lo que te quería contar, porque desde luego, desde el punto de vista, llevamos ya, pues creo que son 4 o 5 días, y en los mentideros políticos de este país, de lo que más se habla es justamente de esta cuestión de Teresa Rivera. Pero claro, hablando de que Teresa Rivera se le ha ido la cabeza, se le ha ido la pinza. No, señor, a Teresa Rivera
no se le ha ido la pinza, pero ¿cómo pueden ser tan hipócritas? Pero es todos decir lo mismo y pensáis lo mismo respecto al juez García Castellón, y hagas con muchos motivos. Pero, a ver, pero tampoco somos maniquís, ¿no? Un juez no es tonto, o sea, cuando hace un auto, hace una resolución, y más este tipo de resoluciones, trata de atarlas y bien atarlas jurídicamente lo mejor que pueda, para que los argumentos que se le tengan que dar no sean argumentos de opinión política, que no sirven para nada en el plano procesal, en el plano jurídico, sino que sean argumentos de carácter jurídico que también desmonten los suyos. Y eso, por más que la Fiscalía diga lo que diga, desde luego lo que yo barrunto es que va a haber un largo recorrido para esta imputación de Puigdemont y compañía por terrorismo. En el caso Tsunami va a haber un largo recorrido judicial que es muy probable incluso que acabe en Europa, y que desde luego es una bomba de flotación impresionante en lo que pueda suceder conforme el procedimiento pueda empezar a avanzar de cara a un eventual juicio, incluso dentro de esta misma legislatura, ¿no? Este es el quid de la cuestión, así que poca broma con esto y menos izquierdita cobarde, Manolo. Muy bien. Por cierto, a García Castellón le quedan meses para jubilarse. Se le supone que en junio se tiene que jubilar. Tiene ya 72 años. Él pidió que se le prolongara su actividad laboral, digamos, cuando regresó de Roma, por petición más del partido que quizás de él, que estaba muy tranquilito allí con un sueldo muy bueno. Vino aquí porque había muchos problemas que solucionar en el partido, lo trajeron y ahora dicen que este sería su último gran servicio a la causa, que no es que otra causa que la de que del Hombre, lo de sacar a Cospedal y a Mariano Rajoy de la investigación de la Kitchen, ese sí que ha sido un gran servicio. Pero antes sacó a Esperanza Aguirre y a sus Claro, derechas Granados claro. y el otro señor que también pasaron por su juzgado. Por cierto, no creo que es el 6 de la Audiencia El Nacional. 6, no el 5, sí, el 6, sí. El 6. Vale, pero eso es una cosa menor. Detalle menor, sí. ¿Sabes para terminar un poco Un chascarrillo. un chascarrillo, como le empiezan a llamar eso ya no es bastante el gobierno más progresista de la historia? Ahora empieza a acuñarse el gobierno más progrechachi de la historia, Progrechachi, ¿no? progre cookie de la historia. La gente ya, eso de progresista ya no, bueno. Igual es que los modelitos de Yolanda Díaz y los bailecitos de ¿cómo se llama? Del catalán, sí, hombre, del que ha sido ministro hasta hace nada, del Partido Sí, de Socialista Catalán. deporte y todo eso, pero ahora no Sí, nos... exacto. Iceta, ¿no? Miguel Iceta. Miguel Iceta. Miquel Iceta. Bueno, Miquel Iceta. Pues igual los bailecitos de Miquel Iceta y los vestidos kukisachi de Yolanda Díaz ya no venden tanto, no lo sé qué decirte. Pero yo no sé si es por eso de los vestidos o los peinados o lo otro, Con los bailecitos. sino porque ya lo de progre ya no... Hay mucha gente que no se lo cree, es decir, el gobierno... Ya no cuela, ¿no? Ya no cuela. Bueno, pues las socialdemocracias de hoy día. Me ha hecho gracia oírlo por primera vez en varios sitios, es decir, el gobierno más progre cookie. Es decir, Exacto. ¿No? pues, vale. Bueno, pues claro, porque, pues mira, hablando un poco hilando con lo de la izquierdita cobarde, ¿no? Sí, Que antes hablábamos, ¿no? Y bueno, pues lo que hoy día es la socialdemocracia. O sea, la socialdemocracia europea hoy, pues yo aquí lo hemos dicho muchas veces, ¿no? A fin de cuentas, Pedro Sánchez es el capataz del gran capital internacional en España. Entonces, muy, muy por delante de Feijóo y del Partido Popular, independientemente de los muchos soportes fácticos de todo tipo que los herederos del franquismo todavía tienen en este país, ¿no? Pero esto es así, entonces, pues bueno, pues a mí no me extraña nada que ya la fachada progre pues quede para la galería, pues como todo, ¿no? Para el postureo, ¿no? El postureo político, pues ya sabemos que no hay nadie que lo encarne mejor que Pedro Sánchez, ¿no? Que pasó es guapo, tiene buena planta, habla bien buen inglés, causa buena sensación en los mentideros internacionales y en la prensa internacional y estas cosas, ¿no? Entonces, pues nada, pues eso.
A crédito todo, querido. A crédito todo, como se hace en la política. Pasa que luego vienen los hombres de negro y te cobran, claro. Que ese es el problema, ¿no? Bien, vamos a otra cosa. Sí, La señor. OTAN. Tú me asustas con los titulares. Después, al final, es como los titulares de algún periódico que lo lees entero y dices, bueno, tampoco está para tanto. La OTAN nos prepara para la Guerra Fría. Joder. Hombre, pues sí, pues sí, pues sí. Pues, no lo estoy diciendo yo. Lo estás Entonces, diciendo. Vamos a ver, sabes que hoy empiezan las mayores maniobras militares desde el año 1988, creo que sí, 1988, donde en aquel año 88, justo antes de la caída del muro de Berlín, se movilizaron en Europa del Este por parte de la OTAN 125.000 efectivos. Esta vez van a ser 90.000. Son las segundas mayores movilizaciones de efectivos militares en territorio europeo de la historia. Y este ejercicio, conocido como Steadfast Defender 2024, se inicia hoy y se va a extender hasta el mes de mayo, nada más y nada menos, en donde van a participar tropas de 31 de los países miembros de la Alianza Militar y además de Suecia, que todavía no forma parte de la Alianza Militar, pero como sabes ha pedido su ingreso, su adhesión, que está bloqueada en este momento, bloqueada, que está pendiente de acelerarse definitivamente, sería más exacto decir, en el Parlamento de Turquía, después de que Erdogan haya cedido y haya facilitado al Parlamento turco la aprobación que hasta ahora mantenía bloqueada de esa adhesión a la OTAN, ¿no? Eh, Vamos a ver, yo no exagero, Manolo. a ver, Yo no me he inventado el documento del Ministerio de Defensa alemán que se ha filtrado este pasado fin de semana, justo antes del inicio de las maniobras de la OTAN, sobre el diseño del escenario de un posible conflicto entre la OTAN y Rusia. Esto, no pongas esa cara de sorpresa, porque no me lo he inventado yo. Se ha filtrado el plan secreto del gobierno alemán que prepara una posible agresión rusa contra la OTAN, revelando que el Ministerio de Defensa alemán está preparando una posible guerra total europea en un futuro próximo. Y estas son palabras súper gruesas que, repito, no me invento yo. El diario Bild, nada menos, que es como el país eso en te iba a Alemania, decir, ¿qué el fuente? diario Bild es el que ha revelado los planes del Ministerio de Defensa alemán, que Mm, son coincidentes con las declaraciones del secretario general de la OTAN ahora mismo, un almirante holandés, sí. no recuerdo el nombre ahora y tampoco interesa demasiado, y así como las constantes apelaciones, sobre todo de los países bálticos, que se ven, igual que Finlandia, en la primera línea de fuego, una vez coincidan dos cosas muy relevantes, que tienen que ver con la eventual finalización de la guerra de Ucrania. Es decir, todos estos son escenarios. Es verdad que son escenarios que pueden darse o no darse. Los militares juegan mucho a la figuración, simulación de posibles escenarios de catástrofe militar en la que tengan que intervenir. Y a fin de cuentas la OTAN, pues es lo que es, ¿no? Una organización militar. Pero se está jugando con dos previsiones que son muy realistas y que son muy realistas, muy verosímiles, es decir, son altamente probables que se den en el futuro inmediato. La primera es la victoria de Donald Trump en Estados Unidos en noviembre. Esto es un escenario que deja a los pies de los caballos a Europa, en la medida en la que, por un lado, la desincentivación económica de la participación de Estados Unidos en la guerra de Ucrania, facilitándole a Ucrania armamento pesado, etcétera, etcétera, termine por desaparecer. No parece que, y además lo he dicho en repetidas ocasiones, Donald Trump continuara abasteciendo militarmente a Ucrania. Esto es una de las patas del banco probables. Tanto es así que Macron, este mismo fin de semana, porque anda el gallinero
en el plano militar europeo muy revuelto precisamente durante todo este fin de semana como consecuencia del inicio de las mayores movilizaciones de tropas de la OTAN en el suelo europeo en este siglo XXI, no se había conocido otra igual en el siglo XXI, pues, y menos cuando hay dos escenarios de guerra que tenemos al mismo tiempo en este momento, pues esta es una de los escenarios posibles, la victoria de Donald Trump. Por lo cual Macron decía, jugando con ese posible escenario, ya ha advertido de que, bueno, pues Europa no puede seguir dependiendo indefinidamente para su propia defensa en suelo europeo de los Estados Unidos. De otra parte, que algo hay que hacer, porque claro, si luego tu aliado primo de Zumosol resulta que no está por la labor o te exige para brindarte la tradicional protección militar unas condiciones, cosa a lo que ya ha jugado Donald Trump cuando estuvo de presidente entre 2016 y 2020, pues te exige unas condiciones que no puedes pagar. Por ejemplo, aquí Biden nos ha colocado nada menos que la dependencia geoestratégico-gasística de gas de Europa respecto de Estados Unidos que antes no teníamos. Ya para empezar, es una victoria geoestratégica impresionante de Estados Unidos y nos la ha colado como tal y nadie la discute. O sea, y ahí están bueno, España precisamente es un hub, ¿no? de la importación de gas licuado a través de barcos para la distribución en Europa. Bueno, pues decía, esta es una pata del banco. La otra pata del banco es la eventual finalización de la guerra de Ucrania, ya no solamente por la falta de apoyo financiero de los Estados Unidos como consecuencia de la victoria de Donald Trump, sino en el propio escenario bélico. Es decir, aunque la OTAN se esfuerza en decir que si bien es verdad que ha habido un recrudecimiento de operaciones en el frente por parte de Rusia, pero que no significa movimientos importantes respecto de lo que es el teatro de operaciones, es decir, de la estabilización del frente, todo Cristo está ya dando por descontado que a Ucrania en este 2024 se le acaban las posibilidades de combate, literalmente, tantos así que funcionarios de la OTAN, una vez sí y otra también, están exigiéndole a Zelensky que empiece a plantearse de una santa vez, y digo funcionarios de la OTAN, que empiece a plantearse de una santa vez firmar un acuerdo con Putin, aunque suponga esto la pérdida de territorios claves del Donbass y de otros territorios más, ¿no? Y también, como sería natural esperar, Putin podría imponer unas condiciones incluso mayores que las que en su momento pretendía, que tuvieran que ver con el tipo de gobernabilidad que pudiera tener Ucrania a partir de ahora. Porque, y esta es la cuestión, lo que la guerra de Ucrania ha planteado es, ya lo sabemos, es que ha permitido a la OTAN conseguir su viejo sueño de rodear territorialmente con países cercanos en los que pueda aplicar el artículo 5 del tratado, rodear fronterizamente, aislar, por tanto, a Rusia. Este es el quid de la cuestión y el por qué la finalización más o menos próxima en el tiempo del conflicto en Ucrania está poniendo tan nerviosos tanto a Finlandia como a los países bálticos, que son los que dieron el salto a la incorporación precipitada en la OTAN cuando comenzó la guerra de Ucrania. Por miedo, por temor a ser los próximos, sí. Naturalmente. En los planes del Ministerio de Defensa alemán, contemplando el escenario de que ha terminado la guerra de Ucrania, lo que se plantea es que Rusia iniciaría una campaña de guerra híbrida contra los estados bálticos. Habría ciberataques en Estonia, Lituania y Letonia. Se jugaría con falsas narrativas de Rusia de que las minorías rusoparlantes de estos países están siendo injustamente atacadas hasta el punto de exigir una intervención militar, algo parecido a lo que supuestamente habrían utilizado en el Donbass. Y un estallido de violencia en estos países justificaría entonces la movilización de las tropas rusas enviadas a Bielorrusia y a Rusia Occidental en septiembre. Pero el problema más gordo, el que más, claro, ahora mismo, formalmente hablando, esto supondría una intervención directa
si esto llegara a pasar, es decir, hubiera una invasión de tropas rusas de las repúblicas bálticas, formalmente hablando al menos, supondría una intervención directa de la OTAN por aplicación del artículo 5 del tratado. Pero mucho más peligroso que esto es que Moscú, teóricamente, según estos planes de la defensa alemana, desplegaría tropas en la frontera bielorrusa con Polonia y en Kaliningrado, que Kaliningrado está entre Polonia y Lituania, y ahí hay la llamada brecha de Suwałki, que es una franja de tierra dentro de la frontera polaca con Lituania, que podría desconectar de ser invadida por las tropas rusas completamente a las repúblicas bálticas del resto de Europa. ¿Esto es un escenario de videojuego? Pues puede ser, ojalá que sea un escenario de videojuego. Pero cuanto tantos y tan distintos están planteándose, porque si no, ¿para qué están haciéndose una movilización tan gigantesca como la que vamos a empezar a ver a partir de hoy por parte de la OTAN en Europa del Este? ¿Para qué se hace? ¿A quién se lo está queriendo enseñar la OTAN? Me refiero a los dientes y su capacidad de reacción. Evidentemente a Rusia. Por tanto, cuando tantos signos distintos apuntan a cuál sería el escenario, sombrío escenario, después de la finalización de la guerra en Ucrania durante este año 2024, es porque, evidentemente, cuando el río suena, agua lleva. Y el peligro real, no ya de que Rusia pueda aprovechar, Putin pueda aprovechar la euforia de haber salido haber acabado saliéndose con la suya en Ucrania, para poder acometer la, digamos, limpieza de los territorios anexos que, aprovechando la guerra de Ucrania, se pasaron a la OTAN, pero un escenario de conflicto armado no es un escenario en absoluto teórico, sino un escenario que, como mínimo, en el contexto de una guerra fría, de una reedición de la guerra fría, tanto es así que los escenarios que plantea la OTAN en estas maniobras, y termino con esto, las plantean directamente ante la posibilidad no solamente de enfrentarse con Rusia, sino de enfrentarse con la OTSCE, que es la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, que es los restos, digamos, lo que quedaría equivalente al Pacto de Varsovia en relación a Rusia y sus actuales satélites, entre los que se encuentran Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán. Son las ex repúblicas soviéticas que forman parte todavía de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, en lo que sería el antiguo Pacto de Varsovia, pero en el que, aunque formalmente no se incluye a Irán, se sabe por las operaciones militares actuales en el frente ucraniano que la colaboración militar, sobre todo en materia de fabricación y comercialización de drones por parte de Irán, es ya una constante permanente de colaboración militar con Rusia. Por tanto, estamos hablando de que las posibilidades de esta guerra fría son algo más que un mero escenario de videojuego, y que ciertamente dan bastante miedito en lo que pueda pasar a raíz de que se termine la guerra en Ucrania. Vale. Y ya está. Con esto, colorín colorado, el cuento de hoy se ha terminado. Vale, vete y tómate algo porque nos has dejado cojonados, con perdón de la expresión. Y No, yo no. Vamos a ver. La OTAN es el Ministerio de Defensa, pero vamos a ver, 90.000 tíos haciendo batallitas en territorio europeo. No te enganches otra vez. No, que no me lo invento yo, lo que quiero decir. Hasta la semana que viene. Bueno, nada, os hablaré de Bambi y de su madre, no te preocupes. Vale. Vale, venga, hasta la semana que viene. Salud. Salud. Salud.